Gracias, señora presidenta. Es difícil encuadrar una reflexión después de 8 horas de intercambio, pero vamos a procurar hacerlo, iniciando con una afirmación. Yo estoy absolutamente de acuerdo con la ministra de Educación y Cultura que la educación no está en crisis. Y no lo está en la acepción catastrofista que algunos discursos quieren imponer en el debate. Hay una suerte de crítica conservadora en el país que se despliega en distintos ámbitos, que explota esta idea de catástrofe cultural, que idealiza el pasado y que de alguna manera también utiliza desenfocadamente varios puntos del análisis de la realidad. Y en contextos de incertidumbre económica tenemos que estar muy advertidos sobre esta batalla cultural, sobre este fenómeno discursivo que naturalmente tiene al ámbito educativo como un espacio privilegiado para imponer estas percepciones sociales que luego tienen también impacto directo, porque lo que aquí se dice en términos de diagnóstico de la crisis del sistema educativo impacta en el sistema. Quiero comenzar con esta afirmación y decir, sin ánimo de contradicción, que el sistema educativo está en crisis, que lo está en la acepción que el director de Educación señalaba en función del contexto civilizatorio, es un lugar común de los diagnósticos. Está en crisis y va a seguir estando en crisis por las lógicas de los cambios sociales, por las nuevas dinámicas de globalización, por las transformaciones estructurales y culturales y por las respuestas que el país ha dado en todos estos años a un cambio más que significativo con extensión y masificación de la enseñanza en un contexto de revolución de expectativas. Entonces, que se entienda claro esta línea, y yo entendí bien lo que la ministra de Educación quiso decir. Y el Frente Amplio y la izquierda no van a renunciar nunca a ser caudal de conciencia crítica sobre los problemas sociales de fondo y sobre los problemas sociales de fondo que afectan a la educación. Problemas sociales de fondo que afectan a la educación en un sentido estructural, porque decimos crisis. ¿Crisis con relación a qué? ¿En comparación con qué? ¿En qué contexto? ¿Cuál es el punto de inicio? ¿Cuál es el punto de transición y el punto de llegada? La crisis es inseparable de la percepción interior de quien la padece, la dimensión de la subjetividad. Bueno, reconstruyamos muchos de estos puntos más allá de indicadores puros y duros para poder llegar a ese diagnóstico. Es un diagnóstico de fondo. Ahora, el país, por suerte, ha recuperado la memoria intelectual de una destacada figura como Julio Castro, que ya en la década del 40 y en los 60 señalaba los problemas y las crisis que el sistema tenía en la transición de los ciclos educativos, en la incapacidad para articular una oferta curricular en el mejor momento de aquel modelo maravilloso, que en realidad era un modelo selectivo de universalización a nivel de la enseñanza primaria, pero extremadamente selectivo en su nivel medio y ni que hablar en su nivel terciario. Hay desafíos que vienen de allí y luego me ahorro el raconto porque el propio senador Bordaberry ha hecho un raconto maravilloso sobre la evolución de las políticas públicas y sus fracasos sistemáticos en el Uruguay. Y una de las preguntas que nos debemos hacer ahora es ¿hasta qué punto los problemas que tenemos hoy no son el absoluto descuido de haber dado respuesta oportuna al proceso de masificación y expansión e incorporación de los sectores medios bajos y bajos al sistema educativo, sin haber dado respuesta oportuna, salvo algunas articulaciones, algunas iniciativas que intentaron ir en esa línea, pero sobre un proceso además de crónica desinversión sectorial, de atraso significativo en la inversión del gasto público para acompañar ese cambio. Entonces, si hablamos de crisis, hablemos de procesos. Y yo creo verdaderamente que
cuando el Frente Amplio vaya al psicólogo para su introspección sobre sus fracasos educativos, seguramente el psicólogo nos diga, están haciendo cosas, no se amedrenten, porque seguramente el problema viene de los problemas estructurales que en su momento no se le dieron respuesta. Y me limito a lo que he escuchado aquí. Pero está claro la dimensión de los problemas, y en ese sentido el Frente y la izquierda tienen que tener convicción sobre esos mismos problemas, sobre los déficits, sobre los nudos, sobre las tasas inaceptables de egreso que tenemos de hace muchísimo tiempo en la enseñanza media y en la enseñanza media superior. Sobre todos y cada uno de los problemas y sobre todo plena conciencia sobre las dificultades de los tránsitos entre los ciclos educativos. Tema largamente abordado. La literatura en el Uruguay, la literatura académica, reconoce que los nudos, se han dicho aquí, no voy a decir nada nuevo, son tres. Son tres. Los núcleos y los problemas en el aprendizaje, el problema del abandono y la desafiliación, y el problema del estancamiento en la acreditación en cada uno de los niveles correspondientes. Pero también la literatura señala que hay tres determinantes fundamentales. Las desigualdades sociales de base y de origen, que es nuestra obsesión política, y me alegro que se sume al discurso ahora el problema de la reproducción de la igualdad, porque esto es algo que se viene diciendo desde hace muchísimo. El sistema se ha vuelto desigual, producto también de la profundización de las desigualdades estructurales en el país, y nos obsesiona que este sistema educativo no las profundice. Las desigualdades de origen de base, el problema de la estratificación de los aprendizajes, las segmentaciones institucionales, las rigideces institucionales y los diseños institucionales. Ahora, sobre estos puntos hemos escuchado iniciativas y propuestas, además de lo que se podría decir sobre las labores del gobierno a nivel más general sobre el problema de la reducción de las desigualdades y los logros que el país ha tenido en la última década. Pero sobre los otros problemas institucionales, sobre los nudos institucionales, sobre los problemas y las alternativas que se le pueden dar a mejorar la transición en los ciclos educativos, de manera tal de lograr ciclos de 12 años que garanticen calidad de la educación. Es lo que estamos haciendo, es lo que estamos hablando. Hay una estricta correspondencia entre lo que aquí se plantea como problema y los esfuerzos de liderazgo político y de desarrollo programático en el país. Ha sido contundente el mensaje de las autoridades hoy, y lo ha sido también en otras cosas que hemos podido seguir y escuchar el debate en el país. No es verdad que no se está pensando a la institución desde adentro. La piensan los alumnos y la piensan los estudiantes, voces que nunca se recogen. La piensan los docentes todo el tiempo, aún sabiendo que el problema de la educación no se agota solo con el éxito de las variables endógenas. El problema de la educación se resuelve también modificando otras variables estructurales del desarrollo social del país. Quiero dar algunos datos conocidos. Me voy a limitar en alguna evidencia que creo que no va en la línea de ese discurso catastrofista que se quiere instalar. Creo que no va en esa línea, pero que al mismo tiempo nos pueden permitir poner el foco en algunas reacciones promisorias, en algunas tendencias promisorias que el país está teniendo, producto también de su iniciativa, que no es una iniciativa bicéfala, no hay una doble conducción, yo por lo menos no la veo desde aquí, porque por un lado se nos acusa de tener visiones totalizantes y por otro lado se nos acusa de pensar distinto. Entonces, pónganse de acuerdo.
Ha decrecido el analfabetismo en el Uruguay de manera constante y consistente. Hoy tenemos un porcentaje de 1,5%. El más bajo, 20 años atrás, teníamos el 3,1%. Tenemos cobertura universal de educación de los 6 a los 11 años, datos sabidos. La tenemos y la tenemos consolidada en el país. En los últimos 2 años creció la cobertura de participación de los niños de 3 años. Retomo aquí la preocupación y las políticas que hay en términos claros de avanzar en estrategias hacia la primera infancia. Aumentó la cobertura en esos casos y si bien hay enormes brechas entre el primer quintil y el último quintil de ingresos, se verifican algunos avances de la reducción en esa brecha. Progresos modestos pero que van al meollo. Entre el 2006 y el 2014, los jóvenes en Uruguay de entre 14 y 17 años aumentaron su participación en el sistema educativo. Con independencia de ese tramo de los 6 a los 11, que configura la cobertura universal, todo el resto de los tramos de edad en el Uruguay aumentó su participación dentro del sistema educativo. Los jóvenes entre 15 y 17 años, la proporción de jóvenes entre 15 y 17 años que está por fuera del sistema educativo continúa lentamente descendiendo. Los que están por fuera continúan lentamente descendiendo. Se viene verificando un incremento en la culminación oportuna de los ciclos. Aquí se mencionó el problema de la extraedad como un tema significativo. Hay ya algunos datos en los últimos 2 años que demuestran que en realidad la culminación oportuna de cada uno de los ciclos viene mejorando. Entre los que tienen 17, 18 años, 21 y 22 años. Esa culminación oportuna era en el 2010 58,2 para los jóvenes entre 17 y 18 años, en el 2014 era 65,9. Viene disminuyendo desde el 2010 la cantidad de personas que no consiguen superar el nivel primario dentro del primer quintil de ingresos. Hay que estar muy atento a esta cuestión, que para un proyecto de izquierda y para el Frente Amplio debe ser la razón del desvelo. Muy atentos a los indicadores de los rendimientos, del aprendizaje, que son problemáticos sin duda, pero también del egreso, de la participación y de la cobertura en esto, porque hay también algunos datos que pueden ir en dirección contraria, por lo menos los podemos discutir. La finalización de los ciclos de la educación media ha crecido en los últimos 20 años, de forma lenta, pero se aceleró en la última década. Hay un proceso de aceleración dentro de un contexto de estancamiento y de lentitud de la finalización, de la tasa de finalización de los ciclos de la educación media. Y deberíamos hablar también de la educación terciaria. Alguien ha rozado el tema por aquí, de la expansión de la matrícula que el país tiene en sus distintos niveles de educación terciario, los avances significativos que se han hecho también con la creación de la URTEC, como señalaba la senadora pasada, y los cambios estructurales en la Universidad de la República que están configurando en el interior del país un cambio educativo significativo para atacar una de las desigualdades estructurales en el Uruguay, que son las desigualdades territoriales. Eso existe, eso está en proceso, eso es pasible de evaluación sin lugar a duda, de evaluación sobre los grados de avance y de desarrollo, pero es una dimensión importante. Entonces, hay que situar también estas evidencias para no sacar de quicio los diagnósticos sobre la crisis, y no vamos a renunciar a nuestra preocupación sobre los problemas y no vamos a ceder en ser implacables en la comprensión crítica de los mismos, porque ese es el motor que nosotros queremos profundizar en la transformación o en la acción política transformadora del gobierno. Me pide una interrupción el senador Pintado con mucho gusto. Señor senador, le quedan 6 minutos. Sí. Tiene la palabra el senador Pintado.